Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en una de las más importantes actividades del Centro de Investigaciones, que es las divulgaciones de los resultados de investigación. Antes de darle paso a los investigadores, yo quiero dar las gracias y manifestar un agradecimiento muy grande a la Oficina de Comunicaciones que nos acompañó o que me acompañó a mí en toda la gestión que tuve en el Centro de Investigaciones desde el 2017. En el periodo de pandemia y después y siempre, ha sido muy importante el apoyo que hemos recibido de parte de la Oficina de Comunicaciones, a Elvira, a Melissa, Sofía y a los demás. Muchísimas gracias. Hoy están entonces con nosotros los investigadores de un trabajo que es creo, para Antioquia muy importante, y que creo que podría seguirse desarrollando cuando los investigadores pudieran tener más tiempo. Y es que estamos hablando del extractivismo, zonas de protección ambiental y comunidades campesinas, conflictos socioambientales en la zona de bosques, municipio de San Luis, Antioquia. Están con nosotros la profesora Alex Viviana Gómez, que fue la investigadora principal, y con ella están Santiago Valencia, Andrés Travera y Yurleni Mesa. La otra investigadora, Andrea Marín, tiene una dificultad personal y no puede estar con nosotros. Entonces, bueno, bienvenidos y tienen la palabra. Listo, pues muy buenas tardes a todos los que están presentes. Pues les vamos a presentar los resultados de la investigación que denominamos extractivismo, zonas de protección ambiental y comunidades campesinas, conflictos socioambientales en la zona de bosque del municipio de San Luis, en Antioquia. Eh, digamos, como a manera de preámbulo, pues contarles de dónde surge, pues como el interés, y es como de distintos acercamientos que hemos tenido algunos como con organizaciones de la zona de bosques del oriente antioqueño. Eh, pues, se venía identificando pues como la intensificación del extractivismo ha venido desplazando en los últimos años economías más tradicionales como la campesina, y también cómo esa intensificación del extractivismo se enmarca pues también como que se presenta a la par con la proliferación de una serie pues de decretos de zonas de reserva ambiental, sobre todo zonas protectoras forestales regionales. Entonces, como esto, pues la duda que nos genera, bueno, ¿cuál es la relación de esto y cómo esto puede generar conflictos también, digamos, con estas comunidades que se ven de cierta forma limitadas en los usos del suelo y también pues como en la permanencia en el territorio? Entonces, generamos pues como unos espacios de acercamiento con algunas corporaciones como el Centro de Estudios Ambientales, la Corporación con Ciudadanía y líderes de organizaciones sociales como Vigías del Río Dormilón, quienes nos abrieron espacios con las juntas de acción comunal, donde pudimos identificar que realmente pues hay como una problemática en torno a esto. Concretamente, eh, el, el estudio de caso se hizo en la zona de Reserva Forestal Protectora de la Tebaida, en el municipio de San Luis, donde en esas reuniones pues, se identifica que desde el 2018 hay una figura de protección decretada por Cornare, pero los habitantes de esa zona no tienen una claridad sobre cuáles son los alcances y las limitaciones pues, que habitar en una zona de estas genera. Y fuera de eso, entonces eso los entra a entrar en conflicto también con la misma corporación, porque ven limitada, digamos, sus actividades más tradicionales, pues como la agricultura. Entonces, esto nos lleva pues a que nos planteemos en los objetivos del, del proyecto. Pues si quieres pues pasar a la siguiente diapositiva. Digamos, analizar cuál ha sido el papel de Cornare en esta región,
pues, en esta subregión del oriente antioqueño y concretamente en la zona de bosques, pues ya que Cornaria dividió pues como la región en cuatro subzonas, pues que son embalses, altiplano, bosques, y concretamente en bosques hay pues como una intensificación los últimos años, pues luego como de que se hace proceso de conflicto armado del extractivismo, que ahora viene acompañado de estas zonas de reserva forestal protectora. Entonces el objetivo del proyecto es analizar, digamos, cuáles han sido esas actuaciones de Cornare, qué tan efectiva ha sido la estrategia de conservación ambiental que se ha impuesto desde esta corporación autónoma regional y poder aportar a la comunidad, digamos, con herramientas que permitan entonces una adaptación a esto, porque es una forma como de que las comunidades puedan permanecer en el territorio. Entender en qué consisten estas zonas de protección y también entonces generar pues los canales correspondientes para que haya pues como un adecuado desarrollo pues de la vida en esta zona. Entonces, el proyecto, digamos, que teóricamente también lo enmarcamos pues como desde la ecología política, pues realizamos el análisis, pues digamos, desde una propuesta de un autor que se llama Joan Martínez Alier, que propone el ecologismo de los pobres y nos plantea es como decisiones que se toman en altas esferas, digamos, como de redefinir los usos del suelo en una subregión, terminan generando impactos más graves es en las personas pues, que habitan en el territorio, pues en últimas, en este caso, los campesinos. Yo creo que ahí ya podemos entrar entonces a la siguiente parte, que sería pues ya como la contextualización del... Ah, bueno, se me olvida pues los elementos metodológicos, que igual como ya les había contado, pues previamente a eso ya teníamos pues como un acercamiento tanto documental como en campo de procesos, de movimientos sociales, que vienen pues como visibilizando la problemática en torno al extractivismo y en torno, digamos, a la captación de aguas para la generación de energía hidroeléctrica, que también podría ser pues denominado otro tipo de extractivismo. En ese sentido, también nos dimos a la tarea de construir una línea ambiental y una línea histórica en la subregión, porque igual es, digamos que todo este tema de promover otros usos del suelo también estuvo como en stand-by mucho tiempo por lo del conflicto armado. Y ahora es que se reactiva y ahora es que se vienen a ver pues como las consecuencias de esta administración que puede resultar un poco autoritaria del territorio. Entonces yo creo que ya sí podríamos pasar a la siguiente parte. Bueno, muchas gracias. Yo creo que las herramientas metodológicas que utilizamos en el proyecto nos permitieron construir un contexto muy interesante. Hay muchas personas, nosotros llamamos orientólogos, que han estudiado el oriente antioqueño, que han estudiado principalmente esos periodos de violencia prolongada, los escenarios pues de acción colectiva que han tenido diferentes actores en el territorio, pero nosotros intentamos indagar en estos textos porque además hay una buena producción para todo el oriente antioqueño, sobre todo en el tema de violencia, e intentamos indagar por una categoría que para nosotros era muy importante y era cómo es el uso del suelo en el oriente antioqueño, cuáles son las estrategias de los actores que se han mantenido en el tiempo en el oriente antioqueño y cuál era el rol que tenían tanto la institucionalidad formal como las organizaciones campesinas para definir o regular esos usos del suelo. Entonces, para nosotros pues fue bien importante porque en el contexto territorial una de las principales asuntos que encontramos es que efectivamente hay una serie de actores, no solamente externos, como generalmente pues digamos que se ha planteado en el Oriente Antioqueño, sino también una serie de actores locales que se disputaron ese poder territorial y que se disputaron el poder territorial en el sentido de instalar una serie de estrategias económicas que en un principio empiezan con el desarrollo de una zona muy próxima al área metropolitana, muy próxima al Valle de Aburrá, y pues se despliegan allí
unos intereses tanto departamentales, nacionales y municipales para el desarrollo de una infraestructura, aeropuerto, autopistas, proyectos de gran envergadura, como por ejemplo la represa del Peñol y Guatapé. Y digamos que desde allí empieza a aparecer una disputa por los recursos naturales del oriente antioqueño, una región que en principio podríamos considerar la gran despensa de producción de alimentos del Valle de Aburrá, pero que a raíz de estos conflictos de intereses entre actores de diferente, digamos, orden, se empieza a dar un cambio en la vocación productiva de estos actores. Entonces, va a ser bien importante más o menos a mediados de los 80, específicamente en 1984, cuando aparece la constitución de la Corporación Ambiental Cornare, que va a tener un rol muy específico y es regular, ¿sí? El uso de los recursos naturales. En principio aparece para administrar los recursos de las empresas que debían aportar a compensar el impacto ambiental, pero se empieza a convertir dentro del esquema de ordenamiento territorial nacional en un actor relevante en términos de regulación de estos usos, pero también muy relevante en términos de las relaciones que tiene con los actores que están llegando al territorio. Y todo esto se da, digamos, de manera paralela a pues, un escenario de violencia en el oriente antioqueño, a más o menos desde finales de los 70 hasta mediados pues, de la primera década de este siglo, que puedes pasar, por favor, yo no puedo pasar las diapositivas, que para pues, el oriente antioqueño, digamos que va a generar unas tensiones tanto ambientales en términos de usos del suelo, como tensiones sociales y económicas en los habitantes de ese territorio. Como Andrés lo dijo al principio, Cornare pues tuvo también una actuación importante en la definición administrativa de unas características de lo que nosotros conocemos como zonas del oriente antioqueño, es decir, empezó a caracterizar ese gran espacio con unas características físicas, geográficas, ambientales, muy asociada a las cuencas hídricas, pero al mismo tiempo, digamos que esa caracterización estuvo en sintonía con unas especializaciones productivas de cada una de estas zonas. Nosotros nos concentramos en una zona muy específica, que es la zona, digamos, más rica en fuentes hídricas del oriente antioqueño, la zona de bosques, pero hay otras zonas donde, si bien en el periodo álgido de la violencia, digamos que se mantuvo conservada por la presencia de grupos armados allí, de las FARC, del ELN y después de los grupos paramilitares, una vez, digamos, declinando esos picos de violencia, empieza una serie de, digamos, de limitantes al uso del suelo. Entonces, para nosotros era muy importante en el proyecto poder en el tiempo evidenciar cómo a medida que iba cesando el conflicto, iban llegando otros actores, entre ellos los actores institucionales, que también cambiaron la vocación productiva del territorio. En este caso, una vocación productiva para la conservación ambiental, para la protección ambiental, como lo va a hacer Cornar. Entonces, esa, digamos, reorganización regional y sus correlaciones con el conflicto armado, pues todavía creo yo quedan mucho de qué hablar en el caso del oriente antioqueño, pero todavía, por ejemplo, no podemos determinar con exactitud qué tan intencionada fue por parte de los actores, pero cada vez encontramos, digamos que más hallazgos para mostrar, ¿sí? Hallazgos como estos que también pues son con estudios de caso muy específicos para mostrar que efectivamente, digamos que hay una disputa por los usos de los recursos naturales y específicamente una disputa por un recurso como es el agua. Ahorita Andrés lo mencionó, el agua en un principio para los grandes espejos de agua, después una vez se sube el conflicto para la generación de energía y hoy con un gran peso en el tema de conservación ambiental de las fuentes hídricas. Entonces, lo que podemos encontrar es que digamos, en este periodo de tiempo, las comunidades campesinas, los líderes ambientales y la gente que habita o que ha habitado el oriente antioqueño, pues también tenían sus propias propuestas. En esta zona específicamente hay una propuesta muy fuerte por parte de movimientos ambientales de conservar
las fuentes hídricas, pero conservarla desde unas estrategias campesinas, agroalimentarias, digamos, muy diferentes a lo que ahora lo vamos a ver, a, digamos, la delimitación de usos del suelo que aparece en el ordenamiento ambiental y en esos limitantes pues, que determina la protección ambiental, como nos lo va a mostrar Santiago, el investigador Santiago Valencia. Sí, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, siguiendo ahí como esa misma línea, digamos que también en el trabajo, en el ejercicio investigativo, lo que logramos también como, digamos, sistematizar y como hacerle un rastreo también a ese discurso de conservación ambiental institucionalmente, cómo llega a Colombia y cómo se va materializando en los territorios. Entonces, lo primero que nos encontramos es que en realidad el interés en Colombia frente al tema de conservación ambiental en materia institucional, hablo de cambios institucionales importantes para crear esa estructura institucional de protección ambiental, digamos que viene en las últimas décadas del siglo XX. A partir de 1970 hay un hito importante con la primera cumbre de la Tierra, ¿cierto? Y en las décadas posteriores, a medida que la crisis climática, digamos que se va poniendo como necesidad a intervenir por los estados a nivel global, aparecen una serie de organismos internacionales ligados muchos a organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUD, ¿cierto? Instituciones de corte internacional que van, digámoslo de una otra manera, construyendo directrices, lineamientos para hacer esas adecuaciones institucionales en los estados. Es decir, la estructura institucional que hoy tenemos no va o se construye a la par de esos desarrollos internacionales, ¿cierto? Y de esas directrices internacionales. Es así entonces que a partir de 1990, principalmente con la ley 99 de 1993, ¿cierto? Que es como ese gran antecedente más cercano en materia de legislación ambiental, empieza a marcar la ruta o a fortalecer la ruta de lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto? Que a partir de la década de los 90 viene en constante crecimiento a partir de construcciones normativas y de escenarios institucionales. A partir de esa ley 99 de 1993, pues tenemos el otro antecedente, que es el decreto 2372 de 2010. Digamos que ese va a ser, o ese decreto va a ser el que va a marcar, va a regular, y es digamos, el referente normativo con el que hoy se reglamenta las áreas protegidas en el país. Lo que hace este decreto es sintetizar, digamos, lo que organizar la normatividad en materia de conservación ambiental que había en la legislación nacional. Entonces, es, digamos que unas figuras jurídicas e institucionales muy recientes y que vienen apalancadas, digamos, a partir de esas directrices institucionales. Entonces, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues, digamos, lo que tiene su centralidad en las figuras de áreas protegidas, digamos lo que son zonas del territorio que el Estado las dictamina para tener funciones de conservación, porque son importantes para los sistemas ecológicos locales, regionales y nacionales. Y a partir de área protegida como centro del Sistema Nacional Ambiental, pues se constituyen otros subsistemas, que ahí es donde, digámoslo, se enmarca la zona de reserva forestal que nosotros estamos estudiando, como lo son el CIRAP, que es el Sistema Regional de Áreas Protegidas, digámoslo, donde las entidades ambientales, las CAR, tienen un papel fundamental de regulación, y además el SILAP, que son los sistemas locales de áreas protegidas, ya particularmente más focalizados en municipios. A partir entonces, como de, digamos, esos subsistemas, son los que determinan la regulación de esta zona de reserva forestal. Por ejemplo, la zona de reserva forestal protectora La Tebaida hace parte entonces del CIRAP, el Sistema Regional de Áreas Protegidas, que reglamenta y gestiona CORNARE.
Entonces, lo que nos hemos, digamos que ya para darle paso al siguiente punto, lo que nos hemos encontrado son normas de creación reciente. Encontramos el 2015 como un hito importante en materia de constitución de áreas protegidas. Digamos que esta zona de reserva tiene sus antecedentes ahí en ese año, y vemos un boom, una explosión de constitución de áreas protegidas en todo el territorio nacional, donde los gobiernos, todos los gobiernos han intentado posicionar esa construcción de áreas protegidas para argumentar que están cumpliendo, digámoslo, con los objetivos o con las directrices en materia de conservación ambiental, pero como lo vamos a ver ahorita, la conclusión o un primer hallazgo que nos venimos encontrando es que esa constitución masiva, un poco acelerada, ¿cierto? Sin tener en cuenta a las comunidades, pues está generando un montón de problemas en los territorios. Yo dejaría por ahí para darle paso a Jorlen. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Muy bien, como lo hemos planteado hasta el momento, con el contexto territorial e histórico y con lo que nos acaba de explicar Santiago, nos encontramos entonces con dos modelos en paralelo que evidenciamos, en este caso específico, en el municipio de San Luis, más específicamente en la vereda del Olivo. Entonces, encontramos un modelo extractivista, que es porque como el oriente antioqueño se ha perfilado como una de las zonas de mayor interés económico, gracias a la presencia de diversos minerales, cuencas, una gran abundancia de cuencas hídricas, que lo que hace es atraer el impulso de la industrialización y de desarrollo de proyectos extractivistas de gran escala, ya sea la minería como las hidroeléctricas, pues como alrededor del territorio. Y esto funciona en paralelo con todo un discurso de conservación ambiental, que como ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, es la Reserva Forestal Protectora La Tebaida, bueno, no, primero hay que entender que todo este modelo extractivista empezó desde la década de los 90 más o menos. Hay como un pequeño receso gracias al conflicto armado, pero ya en el 2007, cuando disminuye el accionar guerrillero gracias a las estrategias desarrolladas en el marco del Plan Colombia, y también la desmovilización paramilitar en el 2005, hace que las comunidades que en un principio habían sufrido desplazamiento forzado, pues quieran retornar a sus lugares de origen, pero una vez retornan se encuentran efectivamente con este modelo extractivista que pues cambia sustancialmente el uso del suelo, y a su vez se encuentran con planes de ordenamiento ambiental que instauran en el territorio de San Luis figuras de áreas de protección. En este caso, pues en San Luis están tanto el Distrito Regional de Manejo Integral Bosques, Mármoles y Pantágoras, y la reserva, la que es nuestro caso de estudio, que es la Reserva Forestal Protectora La Tebaida. Esta Reserva Forestal Protectora tiene como finalidad la conservación permanente del área descrita, permitiendo únicamente el usufructo de frutos secundarios que permite el sistema, es decir, en este caso el bosque. Por lo tanto, no permite productos maderables, sino que tienen que ser otro tipo de productos que genere estos ecosistemas, tales como lo son las flores, los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, semillas, etc. Y además establece unos usos del suelo y unas actividades productivas con medidas que aseguren la protección de recursos naturales renovables. Esto se traduce en sistemas agroforestales como lo son el sistema silvopastoril, la silvoagricultura, la agricultura orgánica, la ganadería orgánica,
entre otras. Entonces, aquí es donde nos preguntamos cuál viene a ser el papel de las comunidades dentro de todo este andamiaje de las áreas protegidas. Si bien en el 2001 el Ministerio de Medio Ambiente, actualmente lo conocemos como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, creó una política de participación social en la conservación, vemos que, o sea, esta política realmente no se lleva a cabo. ¿Por qué? Bueno, esta política en inicio tiene como objetivo establecer procesos de participación social e interinstitucional a favor de la conservación, tanto de la cultura en los lugares donde se instauran las áreas protegidas, como la conservación de la biodiversidad del lugar determinado. Lo que encontramos a través de pues, en el trabajo de campo, a través de los grupos focales con los líderes ambientales, es que en realidad esta participación comunitaria se da de manera simbólica, porque las comunidades solo son informadas, o sea, no son tenidas en cuenta en el proceso de instauración como figuras de protección ambiental. Como bien lo dije en un inicio, las comunidades simplemente retornan a sus lugares de origen después del conflicto armado y se encuentran con sistemas de áreas protegidas que antes, cuando ellos habitan en el territorio, no existían. Entonces, en realidad, esta participación comunitaria, si bien se tiene en cuenta en la idea de la conservación ambiental desde la nación, pues vemos que en realidad lo único que se hace son actividades de carácter divulgativo. Esto resulta muy problemático porque, como ya se los acabo de exponer, estas figuras de protección ambiental delimitan los usos del suelo y cambian los usos del suelo dentro de un territorio. Entonces, las actividades que eran las clásicas de la economía campesina, como son las agrícolas, las pecuarias y la minería a pequeña escala, se ven gravemente afectadas con la delimitación de estas figuras de protección. Y además porque se muestra que, además porque lo que se evidencia en el territorio es que en realidad hay un mayor crecimiento de la minería y de la expansión urbana. Esto deja ver que tras de que no hay una verdadera participación de las comunidades a la hora de determinar una zona como un área protegida, tampoco está como vigilada por las autoridades ambientales. Pues en efecto, los líderes ambientales nos dicen, pues lo que nos manifestaban es que hay demasiada ambigüedad en la información en cuanto a los límites de las figuras de protección. La comunidad no sabe dónde empieza, dónde termina la reserva forestal, en este caso pues, de la Tebaida. No conocen a los funcionarios de las autoridades ambientales, ya que no se han, como les dije, no se han generado espacios de interlocución o formación. Y si bien hay, o sea, como que en el papel hay competencias claras de lo que le corresponde hacer al municipio, lo que le corresponde hacer a Cornare, a la hora de la verdad se lapan esas responsabilidades. Entonces hay todo un desentendimiento institucional que esto afecta a las comunidades. Ya pasamos ahora a hablar como del caso de la vereda del Olivo, que como les dije en un inicio, ese fue nuestro pues, estudio de caso. Alex nos va a exponer esta parte. No te escuchamos. Hola, ¿me Ahora sí, escuchan? sí, ahora sí. Bueno, en principio para nosotros es muy importante, tanto pues en el semillero como en esta investigación, plantear que metodológicamente le damos mucha relevancia a los estudios de caso, incluso pues los estudios de caso tan focalizados como en este caso un municipio, una vereda
una experiencia organizativa, porque digamos que desde allí podemos hacer preguntas bien interesantes tanto a la teoría como específicamente pues a la implementación de programas, políticas y marcos pues normativos. Para nosotros ha sido muy importante hacer investigación aplicada a partir de los estudios de caso y poder evidenciar y levantar lo que para nosotros también son datos, que si bien no son datos agregados, no son grandes datos estadísticos, se convierte en una fuente primaria que nos permite ir narrando e ir contando las dificultades que se tienen a la hora de, digamos, implementar esta institucionalidad formal en los territorios rurales. Entonces, la vereda del Olivo para nosotros fue pues bien interesante porque nosotros no la elegimos cuando llegamos al municipio a hacer nuestro primer encuentro con los líderes territoriales y con los líderes ambientales. Nosotros íbamos para otro lugar del municipio, pero ellos nos dijeron, no, acá hay una problemática que queremos evidenciar, que queremos mostrar y que implica digamos, un dilema incluso teórico, tanto para la economía como para el ordenamiento ambiental y la ciencia política, y es la discusión de los roles que tienen las comunidades y el costo, ¿sí?, económico, social y político que asumen las comunidades cuando conservan, y aguas abajo hay otros actores, también campesinos, empresarios, mineros, que aguas abajo producen, extraen o desarrollan alguna actividad productiva. Entonces acá empezamos a hablar de los dilemas de la conservación y encontramos que pues efectivamente la vereda del Olivo se iba a convertir, déjenme un momentico yo hablando de eso, se iba a convertir en un caso que pues no sé si es un caso emblemático, pero sí es un caso que nos puede mostrar como ejemplo estos dilemas de la conservación y los usos del suelo. Entonces la vereda pues está ubicada en lo alto del municipio, ¿sí? Donde allí pues se desprenden el nacimiento de varias fuentes hídricas, pero en principio digamos que la quebrada La Cristalina va a ser una de las principales fuentes hídricas del municipio y abastece no solamente digamos, el agua de la cabecera municipal, sino que hace parte de toda una cuenca hídrica que aguas abajo se convierten en insumos productivos para la minería, tanto para la minería informal como para la minería formal de gran escala. La minería en San Luis específicamente es una minería de caliza, es uno de los municipios con un mayor porcentaje después de Sonsón, pues que es el municipio con el 90% de producción de caliza en Antioquia, pero San Luis es el tercer municipio con mayor producción de caliza, es decir, que se explota la piedra, se explota el mármol y pues estas piedras hacen parte, digamos, como de esas cuencas hídricas. Entonces, digamos que cuando uno entra a caracterizar un territorio, casi siempre lo caracterizamos en términos poblacionales, geográficos, pero para ellos, los líderes, las comunidades, cuando los escuchamos hablar, en la mayoría de los casos, ellos lo que primero nombran es el agua, lo que primero nombran son los recursos naturales. La vereda, pues efectivamente, como muchas veredas de San Luis y del oriente antioqueño, estuvo afectada por el olivo. Es una vereda de aproximadamente 117 habitantes, pero que digamos, digo aproximadamente porque digamos que ha habido fluctuaciones durante el periodo del conflicto y el periodo de retorno, y que muchos de sus habitantes viven en la cabecera municipal, pero son poseedores o dueños de predios, de terrenos en la vereda. Y pues efectivamente es una vereda con mucho arraigo en el territorio. Nosotros cómo construimos esta categoría de arraigo en el territorio, y es que empezamos a construir con ellos y con el ejercicio que estaba haciendo con ciudadanía, con los planes de vida, una línea de tiempo donde ellos contaron quiénes eran, cuántas familias habitaron en el territorio, digamos que toda una historia de veredal que para nosotros pues fue bien importante porque nos mostraba que aunque fuera una población fluctuante, afectada por el conflicto, ellos siempre se han considerado el territorio y tratan de permanecer. Y efectivamente es una vereda, tanto la Junta de Acción Comunal como los demás habitantes de la vereda, que conocen en su gran mayoría la historia del olivo. Claramente, pues a nosotros nos pareció importante pues, y curioso también entender que no querían hablar mucho del conflicto, no era el tema pues de la investigación,
pero tampoco son unos habitantes que hablan mucho de este tema. El conflicto para ellos hoy es un conflicto más institucional y es la relación que tienen con estos actores que regulan sus usos del suelo. Y es una vereda, digamos, donde permanecen unas prácticas comunitarias en torno a la producción campesina, pero con unos roles, digamos, muy comunitarios, es decir, todavía se articulan mucho en función de los acuerdos institucionales, de los acuerdos comunitarios que tienen a través de una junta de acción comunal. Es decir, que eso para nosotros pues también era importante en el proyecto, es que siguen siendo las juntas de acción comunal en los territorios rurales, digamos, un proceso institucional y de participación política muy relevante para mantener no solamente la identidad del territorio, sino para poder llevar a cabo acciones específicas o demandas locales, tanto al municipio como a otros actores. No sé si pueden pasar ya la diapositiva. Entonces, digamos que en la vereda del Olivo nosotros tuvimos pues una gran oportunidad y es que allí se estaba desarrollando con ciudadanía el plan de vida veredal y a través de ese plan de vida veredal ellos pudieron llegar a caracterizar, a levantar información que incluso no tiene el municipio, que incluso no tiene Cornare, como información, digamos, asociada a su calidad de vida, a las actividades económicas que tienen en el territorio y digamos, al rol que ellos han tenido frente a esa figura de conservación ambiental. Y eso nos permitió con ellos, en un recorrido territorial que hicimos desde la Junta de Acción Comunal hasta la escuela de la vereda, digamos que hicimos un recorrido por toda la fuente hídrica con diferentes actores, entre ellos el alcalde, funcionarios del gobierno municipal, 5 funcionarios de Cornare, la Junta de Acción Comunal en pleno y otros habitantes de la vereda. Pudimos hacer un recorrido, la disculpa, lo dijo ahorita Yurleni, era saber qué era eso, dónde quedaba la reserva, dónde empezaba, qué podían y qué no podían hacer en su propio territorio, pero digamos el propósito del proyecto metodológico era identificar los conflictos que habían entre los actores en este territorio y específicamente en esta zona protectora. Entonces, una de las cosas que encontramos es que efectivamente hay una omisión institucional por parte del gobierno local, porque no logra, no alcanza, digamos, a regular, no tiene capacidades de regulación sobre el territorio. Encontrábamos relatos en el proyecto del mismo alcalde que decía, pues yo puedo operar, yo puedo regular, pero cuando llevo a cabo, digamos, el proceso jurídico normal para intervenir el territorio por una hora, por ejemplo, en área protegida, cuando llego ya hay una finca, ya hay una casa de 3 pisos, es decir, digamos que el actor local, la Secretaría de Planeación va a plantear que le faltan capacidades institucionales para poder actuar rápidamente frente digamos, a estos usos del suelo. Y al mismo tiempo, Cornare, digamos que no, pues en este recorrido territorial se evidencia por parte de los líderes y de Cornare, que Cornare tampoco conoce el área protectora. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos la planeación, el ordenamiento ambiental lo hacen los geógrafos, biólogos, ambientalistas, desde un ejercicio de planeación externa, se mapea muy bien, se cartografía, pero esto en la realidad pues opera de una manera diferente y encontramos que efectivamente no hay certidumbre, no hay certeza sobre cuál es el área delimitada por parte de los funcionarios de la administración municipal y por parte de Cornare. Esto pues fue difícil para nosotros en el proyecto porque efectivamente hubo muchas tensiones durante este recorrido, reclamos por parte de las organizaciones municipales, tanto a Cornare como a la alcaldía, pero se reconoce por parte de ambos actores que efectivamente existe y que nosotros también lo nombramos como un conflicto institucional, una descoordinación institucional por parte de estos dos actores, que existe ambigüedad de la información
y que pues digamos que no se llega a un acuerdo explícito, pero por lo menos sí se nombra que es necesario generar unos procesos de formación y capacitación de los actores locales para poder definir cuáles son los límites de esta. Este es uno pues de los relatos del grupo focal. Tenemos muchos que en el artículo del proyecto van a aparecer y para nosotros son datos importantes donde se evidencia, digamos, los conflictos entre los líderes ambientales y Cornare, o donde se evidencian los conflictos entre los líderes ambientales y la administración, o donde se evidencian los problemas de descoordinación entre los actores institucionales. Si quieres, puedes pasar. Entonces, uno de los asuntos pues, interesantes en el proyecto es que efectivamente, pues, en el artículo nosotros vamos a mostrar datos de los usos productivos, pero datos de, digamos, el proceso de participación, formación, planificación de Cornare con las comunidades locales no existen, si bien existe un plan de manejo de la zona protectora de la Tebaida, este plan como tal no se ha activado, y en esa activación o en lo poco que se ha hecho del plan las comunidades no han participado. Entonces efectivamente se mantiene, digamos, latente esa discusión entre los usos y la conservación. Es importante plantear que las comunidades, por lo menos de la zona protectora, no se oponen a la conservación, que eso para nosotros también fue un hallazgo, porque digamos que desde la teoría, desde el enfoque de la ecología política, pensábamos la conservación es problemática para las comunidades campesinas. Allí como tal la conservación no es problemática. Ellos tienen sus propias estrategias de conservación. De hecho, en el plan de vida han planteado un ejercicio planificado de cómo conservar, de cómo conservan las comunidades campesinas, de qué se debe hacer, de cómo ellos se deben vincular, pero sí es conflictivo para ellos la forma en que la institucionalidad se instala, porque lo primero que sucede es que genera unos cambios de vocación productiva que se desconocen y que efectivamente, digamos que tienen unos problemas de incertidumbre muy importante. Y al mismo tiempo, otro de los asuntos que encontramos es que ya examinando las dinámicas territoriales por fuera de ese caso tan específico del municipio y de la subregión, es que el mercado de acceso y uso de los recursos naturales en el oriente antioqueño es mucho más rápido que la forma como opera la institucionalidad de conservación y ordenamiento territorial. Eh, y allí, por eso planteábamos ese dilema entre conservación y extractivismo, porque efectivamente los líderes nos preguntaban por qué nosotros conservamos para que otros extraigan, por qué nosotros tenemos que dejar de producir alimentos para que otros extraigan la piedra o la caliza. Es decir, por qué se traslada, la institucionalidad traslada el costo ambiental a las comunidades campesinas y no se reparte entre todos los actores del territorio. Y al mismo tiempo, porque la institucionalidad no es capaz de, digamos, de hacer un ejercicio planificador preventivo y digamos que llega tarde, lo que encontramos en el municipio de San Luis, por las dinámicas de otras veredas, por el desarrollo de infraestructura vial y sobre todo por el crecimiento urbanístico y del turismo asociado a las fuentes hídricas, que la dinámica económica asociada a los recursos naturales es mucho más intensiva que el proceso pues de institucional de regular, de conservar y de organizar a las comunidades en función de eso. Entonces, digamos que este proyecto pues a nosotros, en principio, para nosotros fue muy interesante porque nos permite evidenciar cómo los estudios de caso sí pueden ser relevantes en investigaciones de este tipo, y cómo son tan relevantes que el ordenamiento ambiental en Antioquia y en el país debería reconocerlo así. ¿Por qué? Porque los territorios son diversos, porque han pasado por dinámicas sociales y de violencia muy diferentes, y porque ese ordenamiento ambiental cuando llega genera unos impactos muy fuertes en las comunidades.
Allí una de las preguntas, pues, que no era a propósito de la investigación, pero que para el semillero y para nosotros es bien importante, y es si la institucionalidad también genera conflictos en los territorios. Empezamos a tener como rutas analíticas, pero sí consideramos que estos estudios deben profundizarse porque esas líneas de tiempo nos permiten mostrar que cuando llegan este tipo de marcos normativos, de regulación y de instituciones formales, aumentan muchos de los conflictos en los territorios, y lo que tenemos allí es que las comunidades campesinas siguen siendo muy afectadas, no solamente por la vulnerabilidad que han tenido por el conflicto y la pobreza en Colombia, sino por la falta de capacidades en términos de formación política, de participación, de tener rutas metodológicas e incluso teóricas para llegar a sentarse y construir acuerdos comunitarios con este tipo de actores para regular los usos del suelo. Y para los líderes del municipio, ya lo había dicho, el problema como tal no es conservar. De hecho, lo decía ahora, cuando ellos definen la vereda, caracterizan el territorio, casi siempre lo caracterizan en función de algo que para ellos es vital, ¿sí? Que es el ciclo vital del agua o que es la fuente hídrica. Por lo tanto, ellos conservan casi que por naturaleza o están dispuestos a conservar. El asunto es cuáles son las rutas para la conservación y cuáles son los límites que tienen en la calidad de vida de las comunidades campesinas en territorios como esos. Yo no sé si los muchachos quieren, digamos, ya llevamos 42 minutos, eran 40, si quieren plantear algo más. Y pues finalmente yo quisiera pues como dar las gracias al Centro de Investigaciones y sobre todo a este tipo de estrategias, porque yo creo que no es tan fácil que en la universidad nos den permiso de hacer este tipo de cosas. Me refiero a que si hay, si se quiere, una complicidad por parte de la política de investigaciones, de que los estudiantes, yo quería hoy que solo estuvieran las estudiantes, se vinculen a estos procesos, pero que los estudiantes vayan a campo, que los estudiantes conozcan realidades muy específicas. El primer encuentro que nosotros tuvimos en San Luis fue eso. Los líderes le decían a las estudiantes como que para nosotros lo más importante es que estén estudiantes acá, que estén personas jóvenes y que la ciencia política comprenda problemas reales y concretos del país, del departamento, de las comunidades rurales, y creo que solo a través de estas estrategias se logra eso, ¿sí? Es poder seguir teniendo discusiones teóricas fuertes, importantes acá, pero tener un vínculo, un lazo, un ombligo vital con los territorios y con las comunidades campesinas y aportar. Para nosotros fue muy importante entender que sí aportamos no solamente con estas discusiones teóricas, sino con mostrar rutas y con poder ser una voz, digamos, como intermedia. Cuando las cosas se pusieron fuertes en ese recorrido territorial, nosotros como universidad, es decir, como proyecto, pudimos hablar y nos dimos cuenta que como académicos, como estudiantes, somos, si se quiere, una voz neutral, pero una voz neutral que es capaz de explicar, que es capaz de mirar desde afuera y que es capaz de plantear rutas que permitan uno de los asuntos más importantes en este tema, y es construir acuerdos institucionales entre comunidades y campesinas y actores y empresarios que permitan, digamos que tratar los conflictos por fuera de la violencia, tratar los conflictos en el marco de la institucionalidad, de la democracia, pero que permita la participación política de muchos actores. Y este proyecto pues fue un pedacito, ¿sí? Fue un inicio, fue una disculpa, y creo que pues sería muy interesante que pudieran continuar pues generando procesos allí. Y esta es una foto con un líder ambiental, don Evelio, que es muy importante en el oriente antioqueño, específicamente en el municipio de San Luis, y con una nueva líder ambiental, que es la hija del anterior presidente de la Junta de Acción Comunal, una niña muy joven de 17 años, con la cual pudimos evidenciar que incluso los más chiquitos en el territorio hacen parte de esta dinámica, conocen sus problemas y son capaces de, digamos, de levantar la voz y de contar los problemas que están sucediendo en el territorio. No sé si hay preguntas, si hay espacio para preguntas, profe. Sí, claro que sí. Hay espacio para preguntas, intervenciones.
No sé si alguien, si Yurleni, si Santiago, Andrés quisieran agregar algo más. Sí, creo que por cómo estuvo planeada la presentación, hubo algo que se nos escapó y es, nos lo decía la comunidad durante el recorrido que hicimos en la vereda y ellos se lo planteaban a Cornare y es al lado de la vereda, en una vereda que se llama La Cuchilla, se pretendía hacer un relleno sanitario. Entonces ellos le preguntaban a Cornare, o sea, ¿qué podemos hacer ahí? Aquí estamos protegiendo, aquí estamos haciendo todo lo posible por conservar, pero a la vuelta de la esquina va a haber un relleno sanitario. Y entonces incluso uno de los líderes ambientales nos plantea tal cual el ejemplo. Yo no fumo marihuana, pero sí mi vecino fuma marihuana, ¿quién se chupa el humo? Yo me trago todo el humo. Yo me trago todos los problemas que trae que mi vecino. Y exactamente, o sea, con ese ejemplo nos queda extremadamente claro. Claro, ¿de qué me sirve tener una reserva forestal si al otro lado hay un relleno sanitario que me va a afectar a mí que yo estoy conservando? Entonces Cornare decía, no, pero es que nosotros solamente tenemos jurisdicción sobre lo que es la reserva forestal. Eso no es parte de la reserva forestal, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, a eso me refería con que se solapan. Entonces, ahí estaba el alcalde como, no, eso es lo que se tiene que mirar, como así, no, se solapan. O sea, hay un montón de dinámicas que, o sea, incluso la comunidad quiere como plantear su voz y decir, esto está mal, esto va en contravía de lo que se supone que debe hacer la reserva forestal, que es conservar, ¿qué se puede hacer? Y la institucionalidad no responde. Aunque puede Entonces, ser mejor tener un vecino marihuanero que un relleno sanitario, Yurleni. sí, no, o sea, es que no lo digo como percepción personal, sino que era muy curioso porque tal cual así nos planteaba el ejemplo el líder comunitario. Sí, pero con eso lo que se quiere evidenciar es que, digamos que la delimitación institucional de usos del suelo no es tan sencilla, ¿sí? Las dinámicas territoriales son más rápidas, más intensas, y eso no lo logra contener una delimitación, pero sí incide en la producción y en la vida de los campesinos, ¿sí? Porque a ellos sí le limitan tener sus vacas, porque a ellos sí les limitan tener sus huertas, y por eso la discusión es incluso muy teórica y es qué pasa con los costos de la conservación, cómo es la repartición de los costos de la conservación entre todos los actores o entre los actores de aguas arriba y los que se benefician aguas abajo. Y eso pues todavía es un dilema, nosotros le llamamos el dilema de la conservación versus el extractivismo, que pues Andrés en su Sí, maestría en CLAC se estará discutiendo en este momento. sí, es que, o sea, de pronto es muy atrevido decirlo, pero parecería que aquellos lugares donde no hay proyectos extractivistas, hay figuras de conservación ambiental. O sea, a ese punto llegamos de cuál es la lógica y en realidad quién asume los costos. Claro, las comunidades campesinas, pero debería asumir los costos todos. Yo quisiera, si Bueno, me no permiten, sé, ahí yo, Santiago. quisiera agregar como algo a la discusión y es, creo que otro elemento central que aparece del ejercicio investigativo es lo problemático de la participación ambiental hoy en Colombia, ¿cierto? Creo que digamos que el ejercicio también deja muchas cosas en punta, como hemos venido diciendo, y quedan, digamos, como retos para seguir analizando, que también creo yo que a una facultad de Derecho y Ciencia Política, aún más, digamos, por su rol, ¿cierto? Y es el tema de participación ambiental, porque pareciera entonces que también se convierte en un elemento central en disputa. No ve la concepción de funcionario, es una concepción limitada que no corresponde ni siquiera a las determinaciones jurídicas institucionales pues, que hoy están. Y digamos que eso coge aún más relevancia si tenemos en cuenta que ahorita empieza pues como toda la discusión por la reglamentación del acuerdo de Escazú, ¿cierto? Y que entonces cómo vamos a hacer en los territorios, que yo creo que eso no solamente, ya no fue objeto de la investigación, pero sí nos quedan como preguntas,
que tal vez fortalecer la concepción de participación ambiental no solamente en el ordenamiento jurídico, sino también en el enfoque en que las instituciones se acercan a los territorios, pueden ser unas rutas para tramitar esas, como lo decíamos ahorita, tramitar esas tensiones territoriales que hoy existen en Colombia y que en muchos territorios están haciendo que el conflicto armado se agudice. Entonces quería como puntualizar eso, porque sí, y también fue una de las conclusiones del ejercicio, y es el poco enfoque de participación ambiental que tienen entidades ambientales que son las llamadas a fortalecer y a impulsar digamos que esos procesos de participación. Y que pues, no se reduce solamente a las autoridades ambientales, es como la alcaldía, tuvimos la posibilidad de estar con la administración municipal, una visión muy reduccionista de lo que es la participación ambiental. Entonces, me parece como un punto importante ahí que aparece también en el ejercicio. Bien, no sé quién más quiera hacer algún comentario. Bueno, yo, mientras los escuchaba, yo me estaba acordando de un texto que leí hace poco, que se llama La invención de la naturaleza, que es sobre la vida de Humboldt. Humboldt vino, como ustedes pueden saber, a Latinoamérica, y él advirtió que efectivamente la naturaleza es un sistema, es decir, en donde el ser humano interviene y el ser humano tiene incidencia, y que efectivamente ahora en el siglo XXI estamos hablando que Humboldt hizo todo ese trabajo en los principios del siglo XIX, y Humboldt advirtió que los seres humanos pensábamos con la revolución industrial que la naturaleza era infinita y que la naturaleza estaba al servicio del hombre. Lo decía Humboldt a principios del siglo XIX, 1831. Y que no era así, que el ser humano, igual que la naturaleza, era un sistema en donde todo estaba interconectado. Entonces los escuchaba y pensaba en lo que pensé cuando leí el texto, y es que ahora el siglo XXI, con todo lo que es políticamente correcto, creen que se están inventando la naturaleza, que para ellos, para los, como dice Alice, es toda esa intervención institucional para ser políticamente correctos, hablan que conservar es de acuerdo a sus intereses y no tienen en cuenta al ser humano, en el sentido de que el ser humano tanto conserva como destruye. Entonces, yo creo que el trabajo de ustedes es muy importante porque hace un llamado de atención, es que miren, la institucionalidad toma la naturaleza como un instrumento para hacer unos planes de desarrollo, pero los que viven realmente en el territorio, los que están en interacción con la naturaleza, sí entienden que ellos hacen parte de ese mismo ecosistema. Es bien difícil realmente yo pensaba, cuando ustedes hablaban de San Luis, yo pensaba en toda esa zona de Oriente que es muy diagnosticada. Realmente yo creo que, por ejemplo, en Sonsón, uno podría hacer un trabajo muy parecido al que ustedes hacen, o en Puerto Triunfo, o en Río Claro, en donde la naturaleza está siendo explotada brutalmente para sacar ese mármol, en donde uno ve que se está instrumentalizando la naturaleza, a pesar de que ellos dicen conservar la institucionalidad sin tener en cuenta a la otra parte de la naturaleza, que es el ser humano. No sé si estoy muy volada, como dicen ustedes los jóvenes, No, o, Lina, todo lo o, contrario. o qué, pero a mí me parece que esa historia que yo sé de Humboldt, Humboldt es un personaje, y es que en el siglo XXI creen que se están encontrando lo que Humboldt encontró al principio del siglo XIX,
que es que la naturaleza es un sistema, todo está conectado y que el ser humano no es que deba explotar, sino que hace parte de ese mismo, y que la política debería entender esa interacción. No sé, estoy muy No, volada. Lina, para nada. De hecho, muchas gracias por tu intervención y sobre todo pues por recordar algo que para nosotros ha sido una discusión que parece muy volada, parece muy general, muy grande, y es precisamente esa, la relación hombre-mujer, naturaleza, y yo ahorita utilicé una expresión que utilizan mucho las personas que habitan territorios como ese, pero también los ecólogos, y es el ciclo vital del agua, ¿cierto? Y es que efectivamente ellos comprenden esto como un sistema, y es un sistema que es sensible, completamente sensible. Entonces, ahorita mencionaba Sonsón, Río Claro. Mencionaste, por ejemplo, un sistema, el sistema carcásico del oriente de Antioquia. Entonces, claro, en Sonsón nace el río La Paloma, en Sonsón nacen otros ríos, y pues eso será problema del páramo y que delimiten el páramo y que saquen a los paperos del páramo, pero resulta que eso es un problema hasta Doradán, ¿sí? Y eso es un problema en Argelia, y es un problema en Nariño, ¿cierto? Y cuando ellos hablan del ciclo vital del agua, efectivamente lo que se ha planteado es que, digamos, hay una afectación muy importante de todo lo que hacemos, tanto la institucionalidad como los campesinos, frente a ese sistema natural. Claramente, la economía, la ciencia política, yo creo que incluso la historia ha fraccionado la comprensión de esta relación, la ha fraccionado en sistemas productivos, en modos productivos, bueno, una cantidad de enfoques, pero digamos que ahora hay una tendencia en la ecología, sobre todo, a plantear esa relación que tú estás hablando, ese sistema, ¿sí? Y las, digamos, las afectaciones y el daño estructural que estamos haciendo a ese sistema. Entonces yo de verdad y me lo voy a leer, porque en estos días viene Explora algo bien bonito que hicieron sobre el libro, yo el libro no me lo he leído, pero sí, digamos que nosotros las actividades productivas han desconocido pues ese sistema vital, y que efectivamente pues lo sabemos no solo por el Oriente Antioqueño, sino también por un programa eh, político, ¿sí? Que hay o una postura específica de un gobierno. Para mí era muy difícil comprender qué era eso de Colombia, potencia mundial de la vida. Yo decía, ¿eso qué es? Pero cuando uno empieza a darse cuenta de casos como estos, ¿sí? Lo que comprende y por qué Alemania y por qué Europa y por qué un montón de gente está interesada en la transición en Colombia, Ujú. claro, comprendemos que es que acá estamos donde nace parte de ese ciclo vital del agua, ¿sí? Digamos, estamos parados en muchas de las fuentes hídricas de América, ¿sí? Pero para nosotros es eso, es naturaleza, pero para el sistema mundo es demanda de energía, ¿sí? Es la posibilidad de seguir teniendo la máquina a todo vapor, ¿sí? Obviamente, nosotros el proyecto Andrés está haciendo una maestría en Claxo, en Ecuador, con unos temas bien interesantes, y nos trajo unos textos muy bellos sobre estas reflexiones, pero también sobre qué estamos comprendiendo por transición, qué estamos comprendiendo por ecología, qué estamos comprendiendo por ese sistema. Y efectivamente, eso lo bajamos al territorio. Ellos dicen, la guerra que hay es por el agua, ¿sí? Organicémonos para defender el agua. Entonces, es un tema que creo yo que apenas comienza, y que comienza desde lo local hasta lo nacional. Incluso en el plan de desarrollo hoy encontramos un plan de desarrollo muy concentrado en el ordenamiento ambiental del agua, ¿cierto? Y eso tiene una razón. Y tiene una razón que tú nos estás evocando, y es esa relación funcional que Ujú. tiene el mundo con los recursos naturales, esa relación funcional que tiene el mundo, incluso con la economía verde y con la ecología, en función de cómo poder seguir, ¿sí? Viviendo como vivimos, pero con un uso intensivo de recursos naturales, y con países como los nuestros que son intensivos en recursos naturales. Entonces creo yo que sí es un tema que hay que seguir reflexionando, pero también seguir siendo como muy ponzoñosos, diría yo, en casos específicos, porque
sí hay unas afectaciones muy claras, muy concretas. Esto en Colombia ha pasado, por ejemplo, por el asesinato a líderes ambientales. No, sí, claro. Ellos tienen miedo de hablar, ellos tienen miedo Claro. de decir cosas. Entonces, esto es, digamos, un problema multicausal, es un problema que nos toca un montón de aristas, pero que nosotros creemos que a partir de los estudios de caso podemos ir haciendo preguntas, interpelando a la institucionalidad y estableciendo pues como rutas analíticas. Y lo decía ahorita Santiago, yo creo que los abogados tienen mucho que discutir de este tema y los politólogos y las politólogas también. Lo que pasa es que yo lo que quiero advertir, pues como dije al principio, esta es mi última intervención como directora del Centro de Investigaciones. Y es que en las investigaciones lo que uno hace es como abrir unas vetas. Entonces, yo lo que quiero advertir hoy es que no hay nada nuevo en el mundo. Desde mi formación, pues como historiadora, no hay nada nuevo en el mundo, sino que uno es el nuevo en el mundo. Y como uno es el nuevo en el mundo, uno tiene que mirar lo de atrás. Entonces, los que creen que se están encontrando a la naturaleza en este momento desde el punto de vista político, los que creen que están defendiendo una bandera nueva, lo único que hacen es hablar para los que no han conocido, por ejemplo, el trabajo de Humboldt. Yo pienso en la muchacha esta de Greta, que cree que se está inventando el mundo y que tiene todo un movimiento y resulta que desde hace más, como les digo, desde principios del siglo XVIII, ya Humboldt había dicho, hombre, es que la naturaleza es un sistema y Latinoamérica, es que Humboldt vino a Latinoamérica y después fue a Rusia y se dio cuenta que es que Latinoamérica era la reserva mundial de todos los que estamos hablando. Entonces, lo que yo quiero advertir hoy es que no es que hayan cosas nuevas en el mundo, sino que nosotros somos nuevos en el mundo. Lo que tenemos que desenmascarar es que hay una instrumentalización política de esos discursos que ya son antiguos, ¿cierto? La instrumentalización que se está haciendo desde la institucionalidad con las reservas campesinas es para controlar a los campesinos en su producción, pero no es porque ellos estén terminando con la naturaleza, ni porque ellos les interese conservarla, sino simplemente lo que les interesa es conservar a esos campesinos para que no se expandan. Entonces, por eso es que los líderes son perseguidos, por eso es que los líderes son asesinados, porque están desenmascarando un discurso que ya viene de hace mucho rato. Entonces, como les digo, es eso, es que mire, es que no nos estamos inventando nada. Es que como les digo, ese texto es que la naturaleza se inventó, porque antes de ese momento de Humboldt, la naturaleza era infinita. Después de Humboldt se dieron cuenta que la naturaleza tenía, pero todo ese discurso se apagó, todo ese discurso se quedó porque Humboldt es muy cansón, está muy viejo, escribió textos muy largos, muy tensos, pero es que resulta que es que escribió textos muy largos, muy viejos, era un loco, pero es que resulta que es que la naturaleza es un instrumento político, que es lo que ustedes están develando en esta investigación. Y les agradezco muchísimo pero ojalá pudieran seguir en esa ruta de develar cómo la naturaleza es un instrumento político. Muchas gracias, Lina. Yo les he insistido mucho, yo voy a salir a comisión, pero yo espero que ellos de verdad sigan insistiendo. No, yo sé que ellos van a seguir. Yo sé que ellos van a seguir, pues sí, Y sí, que yo sé aprovechen que las estrategias del centro para así es, así es. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Yo creo que la que se pasó fui yo en el comentario. No, muchas gracias, profe, Bueno, por ese listo, no, comentario. muchas gracias a ustedes. Bueno, hay una pregunta de María Fernanda, pero yo creo Sí, que algo abordé de ella, ¿sí? Y es como la relación que tiene con el actual Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? La investigación y los ejes de la transición energética. No sé María si Betancourt. ujú. Una pregunta desde los hallazgos del caso particular. ¿Qué aprendizajes se pueden retomar para la actual discusión del Plan Nacional de Desarrollo que tiene como ejes la transición energética?
Yo, bueno, ahorita dije algunos elementos, pero en concreto, considero que se debe discutir el rol que están teniendo las corporaciones ambientales en muchos de los territorios del país, no solamente el rol político, sino también la forma como están llevando a cabo este ejercicio de regulación de los recursos naturales, para quién, ¿sí? Cómo y para quién lo están haciendo. Segundo, pues, digamos, generar escenarios de participación efectiva en esta transición energética. Tercero, pues, creería yo que es bajar, concretar muy bien las acciones del ordenamiento territorial, de manera que la transición energética no se vaya a convertir en otros limitantes, ¿sí? En la vida de los campesinos, porque pues una de las preocupaciones es esto, es decir, que esa planeación de la transición, del ordenamiento ambiental para la transición tiene que hacerse en campo, no se puede hacer con mapas del IGAC, pues no solo con mapas del IGAC, y pues ya sí eso es de carácter nacional y es también mirar los costos de la conservación. Ya, este es un ejemplo a nivel muy local, pero yo podría, y Lina lo hace con esa discusión que trae con Humboldt, y es Colombia en el mundo. O sea, vamos a asumir nosotros los costos de la conservación, ¿para qué y por qué? Que claramente yo considero, ¿sí?, que hay que hacer una transición energética, pero el asunto es por qué, para qué y cuál es el rol de un país como el nuestro en ese ejercicio. Y lo otro es mirar los impactos que tiene eso en una ruralidad dispersa, afectada por el conflicto, que este caso también puede ser un ejemplo, y es que a veces no han logrado todavía asumir lo que pasó y se viene algo completamente nuevo, ¿sí? Donde no hay capacidades para terminar de asumir lo que pasó ni para asumir lo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades rurales afectadas por los conflictos, donde están este tipo de recursos naturales, si se vuelven protagonistas de la noche a la mañana, puede ser muy costoso. Esto tiene que hacerse de manera progresiva y con una participación real de las comunidades. No sé, María, y después lo discutiremos, María es estudiante del semillero, lo discutiremos con seguridad en el semillero. No, maravilloso. Yo creo que, insisto, pues me estoy despidiendo de ese Qué rol bueno que que te tenía. despediste con nosotros cuando nos Sí, apoyaste tanto toda la vida a este semillero. me estoy despidiendo de este rol, y es que los semilleros son una cantera impresionante de conocimiento y de construcción del conocimiento. Yo creo que tienen que seguir aprovechando ese espacio y ser menos tímidos a la hora de presentar proyectos de investigación, porque realmente esos proyectos son, uno cree que no apoyan demasiado a la construcción del conocimiento y a la formación de los estudiantes. Entonces yo los animo a que sigan, obviamente con, pues Alice sí se va a ir a la comisión, pero seguir con Quedó el Sebastián, entusiasmo ¿quién más? que El van. mejor de todos. Sí, sí, con el entusiasmo que están, y deben seguir insistiendo en esto. Realmente ese hallazgo que creo ustedes tuvieron de que la naturaleza es instrumentalizada por la política, creo que debe seguir siendo una veta de conocimiento. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron. Así es. Que estén muy bien. Bueno, Hasta luego. hasta luego.